Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Bienvenidos, comenzando con nuestra sesión 7, continuación, ya que es un tema bastante largo, el título de valores y operaciones de crédito, con el video de la continuación de nuestra sesión 7, unidad 3. Esta es la continuación de la sesión 7, parte 2. Bueno, veremos las características en sí de los títulos de crédito a mayor detalle, con el fin de ver qué es lo que nos dice la ley y las definiciones relacionadas a estos mismos, de sus contenidos, qué es lo que debe de contener cada documento, qué es lo que nos ayuda y para qué son utilizados. Entonces, la sesión pasada estuvimos viendo la parte de letra de cambio. Ahora vamos a empezar con el pagaré. El pagaré, como también el cheque, las acciones, el certificado de participación, el certificado de depósito y el bono en prenda, identificando estos 7 elementos como parte de los títulos de valores y títulos de crédito, que son 7, pues nos ayudan a desarrollar todas las actividades comerciales que hoy en día demanda un comercio globalizado, con cierta dinámica y con mucho intercambio de compra y ventas, que requieren, como se los decía también la vez pasada, de agilidad para poder negociar y poder tratar las mercancías. Ahora, entonces, este es nuestro segundo título de crédito, donde el pagaré, de forma general y como definición, es un título de valor que ha tenido o ha venido cobrando cada vez mayor importancia en la vida jurídica mercantil mexicana y ha desplazado a la letra de cambio. La letra de cambio, es verdad, tiene poco uso y les digo, se utiliza mucho en las financieras que no son bancarizadas, y en la práctica la gran mayoría de los comerciantes, incluyendo los bancos, prefieren documentar los créditos que otorgan por pagaré, con pagarés. Este pagaré, pues de cierta forma tiene una gran ventaja en cuestión legal, presenta mejores condiciones que la letra de cambio y por la mayor sencillez de su mecánica operativa. Muchas de las veces de este pagaré, pues hay veces que nos piden también tener un aval, y el aval firma el pagaré, o ya sea que únicamente firme el interesado el pagaré. Ahora, este documento puede definirse como el título a la orden de crédito singular de inversión principal abstracto, mediante el cual una persona llamada suscriptor promete a pagar a otra condicionalmente una cantidad determinada en dinero, llamada beneficiario o tomador, en el plazo establecido en el documento o por la ley. Entonces, también hay unas situaciones que para algunos arrendamientos también nos piden la cuestión del pagaré, o cuando se tiene alguna deuda comercial. Incluso puede sacar uno pagaré cuando le deben a uno facturas, con el fin de asegurarse el pago de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que debe de tener como requisitos un pagaré? Y nos hablan que en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe de tener como primero que es un pagaré y debe de tenerlo textualmente en el documento. La promesa incondicional de pago en una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar de pago y la fecha en el lugar en que se suscribe el documento, la firma del suscriptor o de la persona que firme en su ruego o en su nombre. Entonces, estos son los requisitos que les comento, y al mismo tiempo nos habla que las principales diferencias entre la letra de cambio y el pagaré, haciendo una comparación, son que existen diferencias que nos permiten distinguir y obtener una mayor comprensión de ambos documentos. De ellas, apuntaremos que pueden considerarse de mayor importancia. Estas 4 que vienen aquí, una de ellas que es la letra de cambio, intervienen 3 elementos personales fundamentales, que son el girador, el girado y el tomador. En el pagaré solo se presentan 2, el suscriptor y el tomador o el beneficiario.
En la letra de cambio no pueden pactarse intereses ordinarios ni moratorios. En el pagaré, la ley autoriza la convención sobre intereses. O sea, yo puedo poner un interés si no me pagan en la fecha adecuada o establecida del pagaré. Entonces, al pagaré son inaplicables las reglas sobre la pluralidad de ejemplares y copias, institución propia de la letra de cambio, ¿sí? Entonces, aquí no se permiten sacar copias ni anexarle nada al documento. Sí, o una vez de que se haga el pago, se entrega el pagaré y el pagaré debe de ser destruido, porque si no otra persona también lo pudiera hacer efectivo si es que no está a nombre de quién va a ser el beneficiario. Si se queda abierto el pagaré, como quien dice. El pago por intervención, en el caso propio de la letra de cambio, no es aplicable al pagaré por exclusión de que dicha institución hace de la ley al respecto. Entonces, aquí en el pagaré no interviene nadie, sino de cierta manera quien tiene que pagar al que va a beneficiar, ¿no? Y entonces pasamos con la parte del cheque. El cheque, de forma general y como definición, surgió en la práctica bancaria medieval. El cheque alcanza su pleno desarrollo solo a partir del siglo XIX y hoy en día se ha convertido en uno de los títulos de valor con mayor proliferación práctica. Sí, la mayoría de nosotros al menos ha tenido contacto con un cheque directo a su nombre o al portador, pero son muy usados con el fin de extraer dinero de la banca o hacer un pago. Pero últimamente se ha tenido problemas con los cheques normales para muchas veces hacer cobros por cuestiones de mercancías. Se han dado fraudes. Por eso hay gente que no acepta cheques para el pago de mercancías, sino únicamente depósitos electrónicos y efectivo. Entonces, los elementos personales o elementos fundamentales que debe de tener el cheque es de que el cheque interviene en tres elementos personales básicos y fundamentales. Es decir, que necesariamente se presentan en estos documentos, a saber, el librador, que es el creador del cheque y que, como hemos visto, requiere autorización del banco para estar en posibilidad legal de extender el cheque. Tengo que tener mi cuenta, tengo que tener cuenta de cheques, forma exprofesa para eso, y de que esa cuenta de cheques, que tenga chequera, por cierto, pues en ese momento se me tiene autorización para generar cheques y que tenga sobre todo también los fondos para generar ese cheque, porque si no el banco me cobrará una comisión extra o una multa por girar cheques que no tengan fondos. La institución de crédito del girador depositaría de los fondos contra los que se libra el cheque, como les comento. Y el beneficiario, que puede ser una persona determinada en los casos de los cheques a la orden o indeterminada los cheques al portador. Ahora, también puede haber cheques de depósito en cuenta, porque esos no son cambiados de forma directa con el fin de hacerlos también de registro fiscal para que lleguen a la cuenta de la persona que se están girando. Ahora, en todo caso, la institución librada al pagar el cheque debe de verificar la identificación de la persona que cobra en los términos del artículo 39 de la ley. Entonces, en lo que respecta a esta institución, o sea, los bancos checan la identidad de cada una de las personas que concuerde con el nombre que está establecido en este cheque y en ese momento hacen el cambio del cheque o hacen el depósito en su cuenta, ¿verdad? Entonces, los requisitos de acuerdo al cheque en el artículo 176 de la ley nos menciona que debe tener insertado en el texto que es un cheque, el lugar de donde se está expidiendo, el orden incondicional de pagar su suma determinada en dinero, el nombre del librador, el lugar de pago donde se va a pagar, en este caso en el banco correspondiente, y la firma del librador, quien es el dueño de la cuenta. Entonces, nos dice otras menciones y requisitos de consuetudinarios. Además de los requisitos legales, los formatos impresos o esqueletos de cheques contienen el número de cheques y el número de cuentas, ¿sí? Vienen en la parte inferior del cheque, muchas de las veces, y el número de cheque viene en la parte superior, y con frecuencia contienen, además del nombre del librador y la mención de clase cuenta de cheques, cuando la institución bancaria ofrece alternativas, cuentas maestras, dinámicas, etcétera.
Por otra parte, algunos autores opinan que el requisito impuesto por el uso del cheque se ha expedido precisamente en los formularios o esqueletos que para tal efecto proporciona el banco librador o al librador también. La costumbre se ha impuesto en este tópico, pero ello no incluye la posibilidad de que al celebrar el contrato respectivo del banco autorice al librador para imprimir sus propios formatos, lo cual efectivamente se le lleva a cabo fundamentalmente por parte de las entidades del sector público que se ven en la necesidad de expedir grandes cantidades de cheques en cada ocasión, cumpliendo los requisitos que para tal efecto dicte el Banco de México. Entonces, además de que también hay algunas empresas y más las institucionales de gobierno que imprimen sus cheques, pues aquí está esta situación, ¿verdad? ¿Qué tipo de cheque podemos hallar nosotros? Las formas especiales del cheque que nos referimos son las de cheques cruzados, esos son para depósitos en cuenta, el cheque para abono en cuenta, que también es el mismo caso, el cheque certificado, que este cheque certificado nos ayuda también para que certifique que hay cierta cantidad y muchas veces se pone, en vez de que alguien sea afianzado o que sea aval, muchas veces le piden a uno un cheque certificado para no tener problemas al cambio. Igual, muy similar al cheque de caja, pero el cheque de caja es verificado y girado a nombre de una persona determinada. Y el cheque no negociable es el cheque que debe ir también, como quien dice, a depósito, no se puede endosar. Igual el cheque para abono en cuenta no se puede endosar, tiene que depositarse en ese fin. Ahora, el cheque certificado se pudiera endosar, pero el cheque de caja tampoco se puede endosar. Ahora, los cheques de viajero, estos pues son cambiados a nombre solamente y únicamente de la persona a nombre de los que están o de la cuenta que son girados para comprobar de que el viajero tenga asegurado de que si son robados no puedan ser cambiados. Entonces, estos son algunos de los tipos de cheques. Pudiéramos ver también los cheques al portador, que aquí no vienen como tal, pero pues se establece y hay algunos bancos que no los permiten los cheques al portador y otros que sí todavía. Entonces, pasamos a la parte de títulos corporativos y aquí vemos las acciones y vamos a verlas como definición y características. ¿Qué es lo que debe de tener una acción? La acción es un título de valor principal, causal, corporativo, serial y nominativo que presenta una parte del capital social, representa una parte del capital social que incorpora los derechos y las obligaciones de los socios relacionados con su participación en la sociedad, anónima o de comandita por acciones. Entonces, al tratarse de títulos que solo pueden ser expedidos por sociedades anónimas y comanditas por acciones, de acuerdo al artículo 111 y 209 de la Ley de Sociedades Mercantiles, cuyo régimen legal se encuentra primordialmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles y subsidiariamente en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Esa es la base para generar estas acciones. ¿Sí? Que de cierta manera estas acciones generan una obligación y, como dice, unos derechos dentro de las sociedades mercantiles. Y nos dicen, la emisión de estas acciones establece la ley que los títulos representativos de acciones deberán expedirse dentro del plazo de un año, contando a partir de la fecha de escritura constitutiva o de la modificación de esta en que se formalice el aumento del capital. ¿Sí? Se deben de formalizar esas acciones que se generen, se deben de formalizar. Mientras se entregan los títulos de acciones, podrán expedirse certificados provisionales, que siempre serán nominativos y que deberán canjearse por títulos definidos en su oportunidad, debiendo contener menciones y requisitos que el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece para las acciones y poder amparar una o varias de estas. Y nos dicen, los contenidos de las acciones, ¿qué es lo que deben de tener? El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos en su inscripción al registro público de comercio. Por eso hay que registrarlas. El importe del capital social y el número total y el valor nominal de las acciones. Cuando así sea prevenga la escritura social, podrán omitirse el valor nominal de las acciones
en cuyo caso se omitiría también el importe del capital social. Las exhibiciones que sobre el valor de las acciones haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada. La serie y el número de acción o del certificado provisional por indicación del número total de acciones que corresponde a la serie. Los derechos y obligaciones del tenedor de las acciones y, en su caso, las limitaciones del derecho de voto. La firma autógrafa de los administradores que conforme a la escritura social deben suscribirse los documentos o bien la firma impresa de facsímil de dichos administradores, a condición en que en este caso de que se deposite en el original. Entonces, estos son los requisitos que deben de contener o cómo deben de estar redactadas o qué deben de contener las acciones que se vayan a generar dentro de una sociedad. Ahora, también nos dice que las firmas que están en el original respectivas al registro público de comercio en que se haya inscrito la sociedad de acuerdo al artículo 125. Los títulos correspondientes podrán amparar una o varias acciones, ya de acuerdo al artículo 126. Y adviértese que, tratándose de acciones y certificados provisionales, la ley no exige la cláusula cambiaria como en otros títulos y valores. Ahora, las acciones con valor nominal y acciones sin valor nominal, que aquí se pueden diferenciar el tipo de acciones, son acciones con valor nominal aquellas que se expresan en su texto la parte del capital social que representan. Las acciones sin valor nominal, por el contrario, no indican en forma alguna su valor ni hacen referencia al capital social. Conviene recordar que este lugar, que las acciones representan una parte del capital social y como este es la cifra numérica que representa la suma del valor nominal o inicial de las acciones, cada acción tendrá un valor fraccionario del capital, que es el caso que expresa las acciones corrientes con valor nominal de la misma. Este valor nominal se obtiene dividiendo el importe del capital social entre el número de acciones. Igualmente, el patrimonio de la sociedad, entendiéndose como el conjunto de valores reales con el que se cuenta en un momento determinado, también está dividido en tantas partes como acciones existan. Es decir, las acciones tienen, además del valor nominal o abstracto, un valor concreto real que obtienen dividiendo el patrimonio entre el número de acciones. Entonces, hay que tener cuidado de estar girando acciones porque en su momento pues, representan el capital que tiene la sociedad y pues será dividido en cualquier litigio, ¿no? Entonces, las acciones nominativas y acciones al portador son nominativas a las acciones que se expiden a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento del artículo 125 de sociedades mercantiles y en el 23 de títulos y operaciones de crédito. Las acciones nominativas se transmiten por endoso. Esta es la gran ventaja de estas nominativas. Y entrega del documento. Sí, se tiene que entregar la acción como tal, el título, pudiendo también transmitirse por cualquier otra forma legal. Artículo 26 de la ley. No obstante, para que la transmisión de las acciones sea perfecta, es preciso su anotación en el libro y en el registro de acciones que deben de llevar las sociedades emisoras, de acuerdo al artículo 128 de la Ley de Sociedades Mercantiles, y esta solo se considera como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el registro citado. Por tanto, ninguna transmisión de un acto nominativa surtirá efecto contra las sociedades o contra los terceros si no se inscriben al registro mencionado. A este efecto, las sociedades deberán inscribir en dicho registro la petición de cualquier tenedor de las transmisiones y transacciones realizadas que ellos efectúen, de acuerdo al artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, así es como también se pueden transmitir las acciones que son nominativas y que se pueden endosar. Pero hay que registrarlas ahí y también pasarlas a registro en el registro público de comercio de forma posterior. Ahora, tenemos también la parte de amortizaciones de las acciones. Normalmente al accionista debe esperar hasta el momento en que la sociedad se disuelva o se liquide para obtener el pago del títulos de los societarios. No obstante, suelen presentarse casos en los cuales el socio obtiene un reembolso de su aportación en forma anticipada mediante la amortización de sus acciones. Si se quiere salir, quiere que se le pague lo que él puso, pues adelante. Los demás socios
o del mismo capital, se le puede dar su pago. Tal evento puede tener lugar a casos de reducción del capital mediante el reembolso de los accionistas en caso de cualquier designación de acciones que hayan amortizarse de que hará por sorteo ante notario público o corredor titulado, de acuerdo al artículo 135. Y en lo que respecta a los cupones, previene el artículo 127 de la Ley de Sociedades Mercantiles que los títulos y acciones llevarán adheridos cupones que se desprendan del título, entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses, señalando también que los certificados provisionales podrán igualmente tener cupones. O sea, si yo entro con acciones y tengo acciones, ahí van sujetos los cupones que de cierta manera están adheridos a las acciones y pueden estar siendo entregados al momento de que yo esté recibiendo dividendos o que me estén pagando mis dividendos para ya estar, esos cupones me los entregan a mí para estar recibiendo los dividendos como accionista. Los bonos de fundadores, en el caso de lo que hace poco se estaba escuchando en Morena, aun cuando los bonos de fundadores no son títulos corporativos, conviene mencionar en este caso, en este lugar, por tratarse de documentos estrechamente relacionados con la vida de las sociedades por acciones. Al respecto, recordemos que las leyes consideran a los fundadores de una sociedad por acciones a los otorgantes de la escritura constitutiva, en este caso la de constitución simultánea, así como las personas que redactan, firman y depositan el programa en caso de constitución sucesiva o por suscripción pública. Tales personas pueden, conforme a los estatutos sociales, disfrutar de una participación en las utilidades anuales que no exceda de un 10% ni podrá abarcar un término mayor de 10 años a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Estos son los bonos relacionados con el fundador. Ahora, los certificados de participación nos habla que las generalidades, la emisión de los certificados de participación exige a la intervención de una institución bancaria con departamento fiduciario, ya que estos títulos de valores se crean con base en un contrato de fideicomiso que en principio solo se puede celebrar por una institución de crédito. Aquí nosotros podemos crear un fideicomiso con el fin de que se desarrolle una actividad determinada y que ese dinero no se utilice para otro fin, ¿sí? Para comprender de forma en que nacen estos títulos es necesario llevar a cabo un somero estudio sobre los conceptos de fideicomiso. Así, tenemos que este es uno de los contratos en virtud del cual una persona llamada fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito y determinado, encomendando su realización a una institución fiduciaria. El fideicomiso participa tres elementos personales, a saber, el fideicomitente, que es la persona que destina ciertos bienes a relación de un fin lícito y determinado, pudiendo ser una persona física o moral. El fiduciario, que es la institución de crédito a la cual se le encomienda de los fines u objetivos pretendidos por el fideicomitente en relación con los fines del con los bienes fideicomitidos. Y el fideicomisario, que es la persona que recibe beneficios del fideicomiso. Con base justamente en el fideicomiso se crea certificados de participación en el cual una persona pública o privada porta de bienes a la constitución de un fideicomiso y ordena a la fiduciaria que emita certificados de participación para que sean adquiridos por los fideicomisarios. Entonces, ese es el fideicomiso privado, de cierta manera, como funciona. Ahora, algo así funcionan muy parecido a los fideicomisos públicos. El acto de emisión. El acta de emisión en sí debe tener lo que viene siendo de cuestiones de fideicomisos. El acta de emisión, la denominación debe contener la denominación, objeto y domicilio de la sociedad emisora. Debe de tener
la realización de un acta constitutiva de un fideicomiso en base a la emisión, una descripción suficiente de los derechos o cosas materiales de la emisión, un dictamen pericial valorativo respecto a los bienes del fideicomiso que hubieran realizado NAFIN o Banobras, según se trate de bienes, muebles o inmuebles. El importe de la emisión con especificación de número y valor de certificados que se emitan y la serie, subseries, si las hubiere. El monto de las emisiones será fijado mediante dictamen que formulen previo dictamen valorativo de los bienes fideicomisados. NAFIN, si fueren muebles, o Banobras, si fueren inmuebles. La naturaleza de los títulos y los derechos que ellos confieran. La denominación de los títulos. El mínimo de rendimientos garantizados en su caso. El término señalado para el pago de productos o rendimientos, así como certificados que fueran amortizables, los plazos, las condiciones y las formas de amortización. Así también los datos del registro que sean procedentes para la identificación de bienes materiales de la emisión y los antecedentes de las mismas. La designación del representante común de los tenedores de los certificados con su declaración de haber comprobado la constitución del fideicomiso en base a la emisión y existencia y valor de bienes fideicomisados. Naturalmente, aun que la ley no lo diga, el acto deberá contener las firmas de la persona facultada para ello por la fiduciaria y el representante común. Y aquí nos quedamos en contenido de los certificados de participación.